los más frecuentes en el mundo, que se presentan 50 casos por 100.000 habitantes. Es la segunda causa de muerte, ¿no? Que fallecen 15 personas por 100.000 habitantes. Es más frecuente en países industrializados, donde hay fundiciones, ¿no? De minerales principalmente, fábricas de cauchos, ¿no? Cada año se presentan 220.900 casos nuevos, de los cuales llegan a fallecer a causa de ese cáncer 20.900 muertes. El patrón histológico más frecuente es el adenocarcinoma, en un 98%. ¿Ya? Hay evidentemente varios patrones histológicos, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Existen factores en los cuales podemos pensar que pueden predisponer a desarrollo de cáncer de próstata. Tenemos la parte hormonal. Se dice, ¿no? En aquellas personas que no tienen actividad sexual, que son mayores de 30 años, tienen más predisposición de cáncer de próstata. Recordemos que en cada relación sexual hay disminución de la testosterona, ¿no es cierto? Y si uno no tiene relación sexual, ya sea por el medio natural o por la masturbación, entonces hay mayor concentración de testosterona y por consiguiente mayor crecimiento de la próstata y riesgo de cáncer de próstata. La actividad sexual, una actividad sexual saludable, ¿no? Con una sola pareja sexual es adecuada, pero si hay promiscuidad por medio, entonces es un factor también, ¿cierto? La dieta, en aquellos pacientes que tienen dieta rica en grasas, en carnes rojas, sí pueden presentar mayor riesgo de cáncer de próstata. Los factores genéticos, ¿no? Tienen predisposición genética, que son de carácter poligénico, supresores del N33. La raza es más frecuente en los negros mencionado, es mayor que en los de la raza blanca, que es mayor a 2.3% mayor en los negros. Ya en los hispanos, con relación a los hispanos es 3.3%, y en los asiáticos es más frecuente, 5 veces más frecuente. ¿Ya? La edad es más frecuente el cáncer en personas de mayores de 65 años, ¿ya? Y corresponde hasta un 70%, ¿no? Tienen riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Hemos mencionado la posibilidad de sufrir cáncer de próstata de acuerdo a la edad. Hemos mencionado la edad es un factor predominante, podemos decir, ¿no? Mayores de 65 años hasta un 70% hemos mencionado, ¿no es cierto? Tienen riesgo. Aquí mencionan 13.7%, de 40 a 52.2%, menor a 39 es remota, ¿no? 0,5%. La prevalencia según el cáncer de próstata según la raza por 100.000 habitantes, hemos mencionado que 275 personas pueden presentar riesgo de cáncer de próstata por 100.000 habitantes. La blanca disminuye, la hispana disminuye y los asiáticos es menos frecuente. El patrón histológico más frecuente es el cáncer de próstata en un 98%. Carcinoma de células pequeñas es rarísimo. Todos estos patrones histológicos son muy raros, ¿no? El más frecuente es el adenocarcinoma, en un 98%, ¿no? El patrón histológico más frecuente. Los síntomas que van a presentar, generalmente los pacientes en estadios tempranos son asintomáticos, no tienen muchos síntomas, ¿no? Sí, en estadios avanzados podrían presentar dolor lumbar, principalmente en la región lumbosacra, dolor en la cadera, dolor en los muslos y dolor en los testículos o cerca en la región perineal principalmente, ¿no? En etapas avanzadas principales pueden presentar todo lo que es la signo-sintomatología de hiperplasia benigna de próstata. Disuria, poliaquiuria, urgencia misional, chorro débil, goteo, ¿no? Y en algunos pacientes pueden presentar ya hematuria, hemospermia y dolor al eyacular. Estos síntomas, evidentemente, son los que nos tienen que llamar la atención para sospechar un proceso neoplásico. Estos molestias, estos síntomas ya nos da alta probabilidad de cáncer de próstata. Hemos mencionado los síntomas y signos que van a presentar principalmente es prostatismo, ¿no? Antes llamado prostatismo, pero es la prostatitis, ¿no? O la hiperplasia benigna de próstata que algunos pacientes presentan, ¿no? Por el tema de la obstrucción.
hasta un 70% disuria, polaquiuria, urgencia misional, tener, mastranguria, todo eso. Retención de orina, hasta un 23% pueden llegar a tener estos pacientes. El dolor óseo hasta el 14%, principalmente cuando hay metástasis. Hematuria hasta un 5%. Insuficiencia renal hasta un 4%, principalmente por la neuropatía obstructiva que van a tener, ¿no? No van a poder orinar los pacientes y va a provocar un reflujo vesicoureteral y por consiguiente hidronefrosis que va a llegar a una insuficiencia renal postrenal. Pérdida de peso hasta un 3%, dificultad en la marcha hasta un 3%, anemia en etapas avanzadas hasta un 1%. El diagnóstico del cáncer de próstata se realiza de tres maneras, ¿no? El tacto rectal, el PSA, la ecografía más que se realiza, donde nos pueden mostrar zonas hiperecogénicas, como pueden observar en la imagen, que nos pueden hacer sospechar de un proceso neoplásico. El tacto rectal ya hemos mencionado que se hace en 4 posiciones, puede ser genopectoral, ¿no? Puede hacerse de cúbito lateral de Sims, posición de cúbito dorsal o de litotomía, o posición de parado, ¿no es cierto? Que hablamos del tacto rectal, el esfínter, por si acaso. El esfínter en el cáncer de próstata, o sea, la tonicidad del esfínter es normotónico, no es hipotónico ni hipertónico, es normal, a no ser que esté comprometiendo ya el tema, digamos, de los esfínteres, sea muy avanzado el cáncer, sí podría afectar, pero en condiciones así normales, en el cáncer de próstata, el esfínter es normotónico. Bueno, el tacto rectal nos puede orientar hasta un 25% de cáncer de próstata, o sea, nos puede correlacionar con biopsias positivas hasta un 25%. Por eso es muy importante realizar el tacto rectal. Con eso podemos orientarnos, ¿ya? Va a haber asimetría. Van a estar asimétricos los lóbulos. Sabemos que la próstata tiene 2 lóbulos, ¿no? Van a estar desiguales. La superficie irregular. Va a haber nódulos palpables, bordes irregulares, ¿ya? La edad, no, el PSA. El PSA hemos mencionado también que puede variar de acuerdo a la edad, ¿no? Si a mayor edad, mayor nivel de PSA. El margen normal del PSA es de 0 hasta 4, ¿no es cierto? Y cuando el PSA está en 0, de 0 a 4 lo normal hemos mencionado. Si el PSA está de 4 a 10, es zona sospechosa, zona gris, ¿no? O zona penumbra. Si el PSA está mayor a 10, alta probabilidad de cáncer de próstata, ¿no? Y ese paciente debe ir a una biopsia. En cambio, cuando el PSA está entre 4 a 10, es zona sospechosa, volvemos a repetir, zona gris, zona penumbra. Y tenemos que hacer la relación PSA libre, PSA total, ¿no? Por 100. Si la relación sale menor a 18, en este caso como menor a 15, menor a 18, ahí el paciente debe ir a biopsia de próstata. Si la relación es mayor a 18, el paciente va a control anual o semestral. Puede tratarse que ese PSA es elevado por infección, por inflamación o por un proceso benigno que es el crecimiento de la glándula prostática. ¿Ya? La biopsia se realiza en ambos lóbulos, ¿ya? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? Los lóbulos dividimos en base, la parte media y el vértice. De cada segmento vamos a tomar dos muestras, 2, 4, 6. 2, 4, 6. En total, 12 muestras se retira de la próstata para el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? La biopsia se puede hacer por 2 métodos, biopsia transrectal, ¿ya? Mediante un traductor, o biopsia transperineal. La que más realizamos nosotros, la transrectal, ¿ya? Y las complicaciones que puede presentarse de las biopsias es la hemospermia, un 10%, que puede durar hasta 7 días. La hemorragia uretral, que es la uretrorragia, hasta un 50%. La fiebre o sepsis de origen urológico, hemorragia rectal, o sea, es la proctorragia, retención urinaria 1 a 2%, prostatitis, epididimitis, o sea, puede haber un proceso infeccioso. Por eso al paciente tenemos que prepararlo 24 horas antes para su procedimiento, hacerle un enema, ¿ya? Por la noche para realizarse al día siguiente, realizarle antibiótico-terapia un día antes y durante y después del procedimiento, ¿ya? Y después del procedimiento debemos recomendar al paciente si es que tiene fiebre, si tiene sangrado tiene proctorragia, si tiene
uretrorragia, sangre pulmonar, nos tiene que avisar inmediatamente, ¿no? Entonces, estos elementos nos orientan de que puede haber una complicación de la biopsia, ¿ya? Una vez realizada la biopsia, nosotros mandamos anatomía patológica, donde nos va a reportar posiblemente un NIP de alto grado o NIP de bajo grado. Estos NIP de bajo grado o alto grado se refiere a la neoplasia intraepitelial prostática, que puede corresponder solamente a un proceso inflamatorio infeccioso o bien estar iniciándose un proceso neoplásico, ¿no? Si es de alto grado, hay posibilidad de que desarrolle hasta un 80%, si es de bajo grado, probabilidad de que desarrolle un 20%. ¿No? Y los patólogos nos van a clasificar, ¿no? Nos van a clasificar las estructuras que van a encontrar en la biopsia en Gleason, ¿no? El Gleason se cataloga de 1 a 5, ¿no? El Gleason 1 se refiere que hay leve alteración en la morfología de las células, que es todavía bien diferenciado las células. El 2 ya más o menos, el 3 más mal diferenciado, el 4 peor diferenciado, el 5 ya totalmente desordenado, alterado, ¿no? Entonces, cuando es un Gleason 1 es bien diferenciado, todavía es bueno, ¿no? Pero cuando es ya 5 totalmente alterado es malo, ¿no? Está mal, o sea, mal definido y el pronóstico no es bueno. Y el score de Gleason se refiere a la sumatoria del patrón histológico que más frecuentemente he encontrado con el segundo. ¿Qué quiere decir? Hemos mencionado que el score Gleason clasifican de 1 a 5. Si yo las células que he encontrado corresponden al patrón número 3, entonces le daré 3. Y el segundo más frecuente si he encontrado es el 1, entonces le daré el patrón 1. Y la sumatoria de 3 más 1 sería 4. Y correspondería a tumores bien diferenciados, que se representa del Gleason 2 a 6 en la escala. Y los tumores moderadamente diferenciados tenemos la sumatoria de 7. Y los mal diferenciados que tienen mal pronóstico son los de 8 a 10. Vuelvo a repetir, el score del patrón histológico de Gleason se cataloga de 1 a 5 y el score de Gleason es la sumatoria del patrón más frecuente que se ha encontrado con el segundo más frecuente. Entonces, si yo tengo un patrón histológico de 3 y el segundo más frecuente encontrado de 5, 3 más 5, 8. Entonces correspondería a un patrón mal diferenciado, el pronóstico mal. Una vez diagnosticado el paciente con cáncer de próstata, ¿qué hacemos? Hacemos la estadificación. ¿Qué quiere decir? Hacemos los estudios de extensión, para lo cual tenemos que solicitar una tomografía abdominopélvico, una gammagrafía ósea y una placa PA de tórax. La tomografía pélvica para ver si esa próstata está localizada, si no está afectando la cápsula, si no está afectando las vesículas seminales, si no hay ganglios en los conductos inguinales y ver si hay metástasis al hígado. La gammagrafía ósea se realiza para ver si hay metástasis ósea, principalmente en la región lumbosacra. Es el lugar donde generalmente se desarrolla o se hace metástasis en el cáncer de próstata. ¿Ya? La placa PA de tórax para descartar si no hay metástasis a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la estratificación. Recordemos que el primer lugar donde va a afectar la metástasis secundaria al cáncer de próstata va a ser al hueso. Segundo lugar va a afectar al pulmón. Tercero, al hígado, ¿no? Entonces, esos 3 estudios tenemos que realizar sí o sí para ver en qué estadio está ese paciente. Estadio localizado, localmente avanzado o muy avanzado, ¿no? Si está localizado ese paciente, tenemos todavía opción de tratamiento quirúrgico, ¿no? Si está localmente avanzado, tenemos que ver los factores de riesgo, ver su PSA, ver su Gleason, ver su TNM. Si es todavía de bajo riesgo, tal vez podría todavía operárselo. Pero si es localmente y si es avanzado, ya prácticamente le hacemos tratamiento paliativo. Aquí es una clasificación antigua que nos muestra gráficamente en el estadio A, que está localizado en el lóbulo prostático. En el estadio 2 también está localizado, ¿no? Que casi está afectando el tema, digamos, de la cápsula prostática, pero está localizado, todavía puede ser tratamiento quirúrgico. En el estadio 3, como pueden observar, ya ha afectado la cápsula prostática, posiblemente ya está afectando las vesículas seminales, ya sería un T3. Y un T4 o estadio 4 o estadio D, cuando ya hay metástasis, ya sea a estructuras vecinas, a los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces estaría avanzado.
Y la clasificación TNM que todos manejamos en todos los cánceres, ¿ya? El T representa tumor, el N los ganglios, M la metástasis, ¿no? Entonces, en el estadio 1 puede ser de hallazgo incidental y que puede afectar en el T1A, afecta menos del 5% del tejido después de una cirugía, puede ser un hallazgo incidental. El T1B afecta mayor al 5% del tejido después de la cirugía. O hacer un tumor por diagnóstico de elevación del PSA y tacto rectal normal. O sea, cuando nosotros operamos teniendo un PSA normal y un tacto normal y lo operamos y mandamos a analizar, podemos encontrar hasta un 5% de hallazgo incidental de cáncer. O sea, con eso, ¿qué nos quiere decir? Con hacer el tacto rectal y teniendo el PSA normal, no siempre nos garantiza que se trate de un proceso benigno. Hay un hallazgo incidental del 5% que posiblemente al hacer el estudio anatomopatológico nos reporte un cáncer de próstata. En el T2A va a afectar menos del 50% de un lóbulo, el T2B va a afectar mayor al 50% de un lóbulo unilateral y el T2C afecta ambos lóbulos, ¿no? Es el T2 que todavía es localizado, hasta acá se puede operar el paciente. En el T3 ya va a afectar la cápsula prostática, puede ser de un solo lado, el T3B, los dos lados, y el T3 va a afectar a las vesículas seminales, ¿ya? Entonces, tenemos que ver nosotros en este estadio, tal vez posiblemente hasta el T3A se podría operar todavía, dependiendo de los factores de riesgo. Ver su PSA, ver su Gleason y ver su TNM, ¿ya? Y de lo contrario, si es de alto riesgo, nosotros pasamos a hacer tratamiento paliativo, ¿no? El T4 ya cuando invasión ya estructuras vecinas, ¿no? Cuando ya compromete ya el esfínter, la vejiga, ¿no? El músculo elevador del ano, todo el piso pélvico. Metástasis hemos mencionado, si hay presencia de ganglios, no hay presencia de ganglios, ¿no es cierto? Metástasis si hay al hueso, si hay pulmón, si hay ganglios linfáticos o si hay hígado. Estos son los criterios de riesgo, ¿no? Bajo riesgo dependiendo del Gleason, del PSA, intermedio dependiendo del TNM, del Gleason, del PSA. Bueno, eso no es muy importante. Lo que yo quiero que ustedes sepan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos puede hacer sospechar frente a un cáncer de próstata. Y el tratamiento va a depender evidentemente del estadio, ¿no? Si es localizado, localmente avanzado o muy avanzado. ¿Ya? Y vigilante expectante también se puede hacer en aquellos pacientes que tienen un PSA elevado, se les ha realizado biopsias, han salido negativos, entonces de un tiempo de 3 meses se le vuelve a repetir el PSA, se le vuelve a realizar en la biopsia hasta descartar que ese paciente probablemente no tenga cáncer, ¿no? O probablemente tenga también cáncer. El tratamiento va a depender, como hemos mencionado, de si el paciente tiene un cáncer localizado, localmente avanzado o muy avanzado. Si es localizado, ese paciente puede ir a un tratamiento de prostatectomía radical, ya sea convencional o laparoscópica, ¿ya? O una radioterapia de intensidad modulada focalizada, ¿no? Recomiendo, ¿no? La prostatectomía radical ya sea convencional o laparoscópica en menores de 70 años. Si es mayor de 70 años y factores de riesgo, enfermedades de riesgo tienes, es radioterapia externa, ¿no? Con intención curativa, ¿no? Es lo que más frecuente se maneja. Si está ya avanzado con metástasis, se hace tratamiento paliativo, ¿ya? Aquí pueden ver, observar una próstata con sus vesículas seminales, ¿no? Se le ha hecho una cirugía, una prostatectomía radical. Bueno, en el tema también del tratamiento quirúrgico en el T3A, podría hacerse todavía un tratamiento quirúrgico con la finalidad de curarlo, ¿no? Bueno, en el tema del tratamiento mucho no nos va a interesar, ¿no? Porque ustedes son de pregrado, inclusive para nosotros mismos es complejo. A mí me interesa en el tema del cáncer de próstata ver qué estudios se tiene que solicitar, a dónde afecta principalmente, qué síntomas presentan, qué exámenes complementarios se va a realizar, ¿ya? El tratamiento ya cuando es localmente avanzado o avanzado, el tratamiento es paliativo, se realiza un bloqueo hormonal, ya sea químico o quirúrgico. Cuando hablamos de químico, utilizamos los agonistas de la hormona liberadora, de la hormona luteinizante. Ahí tenemos la goserelina, la triptorelina y la leuprolina, ¿no? Que hay inyecciones mensuales, trimestrales y semestrales.
¿no? Evidentemente, pocos acceden a este tipo de terapia porque los costos de los medicamentos son altos. La mayoría accede a la castración quirúrgica, que es la terapia química quirúrgica. O sea, nosotros lo sacamos los testículos, ¿no? Con eso nosotros bloqueamos hasta el 90% de la hormona de la testosterona. Por consiguiente, evitamos la progresión de la enfermedad. Y un 10% está elaborado por las glándulas suprarrenales, ¿no? Y el bloqueo generalmente nos bloquea entre 2 años y medio hasta 3 años, ¿no? Y el control que tenemos que hacer a estos pacientes es cada 3 meses. El PSA nos va a orientar si ese paciente está controlado o no está controlado. Y el valor del PSA tiene que estar menor a 1 nanogramo/ml, ¿ya? Si está mayor a ese nanogramo después de haber hecho la cirugía o después de haber hecho el bloqueo hormonal, quiere decir que ese paciente no se está controlando su cáncer. Los eventos esqueléticos que podían presentar los pacientes son dolor óseo hasta un 80%, 88%, colapso vertebral hasta un 18%, fracturas patológicas hasta un 9%, compresión medular hasta un 6%, ¿no? Y a veces hay necesidad de cirugía ortopédica, ¿no? Y necesidad de radioterapia externa. Principalmente se hace radioterapia externa en aquellos pacientes que hacen compresión raquimedular, o sea, que han hecho metástasis a la región lumbosacra y está provocando una compresión raquimedular que posiblemente le puede provocar una parálisis de miembros inferiores. Y el dolor evidentemente es intenso, entonces se indica radioterapia focalizada para descomprimir la columna, ¿no? Y más allá pueden provocar una hipercalcemia maligna. Estos son medicamentos que de segunda línea que utilizamos una vez que hacen el fracaso bioquímico, ¿ya? O sea, fracaso bioquímico, ya sea químico o quirúrgico, donde ya no funcionan ni siquiera los medicamentos ni la castración quirúrgica, ¿no? De primera línea. Entonces nos pasamos a la segunda línea que utilizamos nosotros principalmente. Antes utilizábamos pues lo que es la bicalutamida, la flutamida, ¿no? Actualmente estamos utilizando la enzalutamida. Y cuando ya es más agresivo, evidentemente utilizamos la viraterona. Como les vuelvo a mencionar, jóvenes, no es muy importante ustedes que conozcan este tema del bloqueo hormonal. Lo que a mí me interesa en este tema del cáncer de próstata es que sepan qué signos, qué síntomas nos pueden orientar a un cáncer de próstata. ¿Qué elementos podemos encontrar en el tracto rectal que nos pueden hacer sospechar? ¿Qué valores nosotros encontramos en un paciente con un PSA elevado y nos pueden orientar a un cáncer de próstata? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿No es cierto? ¿Qué factores nos pueden predisponer? La intención es que conozcan. El tema del tratamiento médico quirúrgico ya es más complejo, lo estamos mencionando nomás. Y recordarles que sí o sí, para hacer una estratificación, tenemos que hacer la gammagrafía ósea, la tomografía y la placa PA de todos, para ver si ese paciente es un cáncer localizado, localmente avanzado o muy avanzado, ¿no? Y qué terapia más o menos vamos a hacer. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Es un tema muy corto, evidentemente, ¿no? Es complejo esto, pero les he resumido lo que ustedes tienen que aprender como estudiantes de pregrado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, recordarles también, jóvenes, que su examen es el 27, el martes 27. Va a entrar todos los temas que estamos avanzando hasta el día sábado de la próxima semana. Y el examen va a ser presencial. Yo voy a coordinar con sus representantes de cada servicio. Y también voy a preguntar el tema de que si es un requisito el tema del carnet de vacunación. ¿Ya? Entonces, la próxima semana avanzamos un tema más y el martes estaríamos dando el examen. Vamos a coordinar el horario, ¿ya? Y van a ser 15 preguntas, 15 minutos. Van a ser por grupos de 20 o de 25, de acuerdo a la cantidad de gente que tenemos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana.
Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, joven. luego, Hasta luego, señorita. doctor.